Por eso es sumamente importante el poder conocer sobre la enfermedad, y no necesariamente porque tú tengas un familiar, sino como parte de una educación en general, porque esta enfermedad cada vez va a ir incrementando más y ya es un problema de salud pública. Ya estamos de regreso y como mencionamos a inicios del programa, vamos a hablar de un tema sumamente importante, el Alzheimer. Cómo se debe tratar, pero sobre todo también cómo lo debe de ver la familia, mi querida Uchi, que son los que creo yo llevan una parte sumamente importante en esta enfermedad. Sí, la paciencia y la responsabilidad de cuidar a esta persona, ¿no? Y está con nosotros la doctora Rosa Montesinos, directora médica de Equilibria y especialista en medicina física y rehabilitación especializada en pacientes con Alzheimer. ¿Cómo estás, doctora Rosa? Perdón, disculpe. Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día. ¿Cómo está, Rosita? Doctora, Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad que va a afectar diferentes dominios cognitivos. Empieza inicialmente con problemas de memoria, pero específicamente problemas de memoria reciente. Es decir, las personas no pueden recordar qué desayunaron o qué almorzaron el día de ayer. Y luego de eso ya se empiezan a comprometer otras áreas del cerebro, como decimos nosotros, otros dominios cognitivos, como por ejemplo problemas en la denominación. Te puede decir muchas características de algo, por ejemplo, te puede decir eso que me regalaste por mi cumpleaños, que es de color rosado, que tiene un taco, pero no te dice zapato. No te dice el nombre. Exacto. Ok. Empiezo a olvidar las cosas también. El nombre Así de las es, cosas. exacto. Ya. De las cosas. Después de eso, ya conforme avanza, se pueden ya comprometer diferentes actividades de la vida diaria, las diferentes actividades, como por ejemplo la capacidad para poder preparar una comida o poder hacer actividades ya básicas cuando más avanza, y también ya afectar el ritmo normal del sueño. ¿Ya ¿no? ¿A qué edad me da eso? Eso. Cuando ya estoy mayor, cuando estoy joven, ¿me puede dar a los 30 años? ¿Puede haber casos de eso o no? O iniciar a los 30, 35 años con ciertos olvidos. Generalmente es de tipo esporádico Ya. y se presenta en personas mayores de 65 años. Hay un pequeño porcentaje que es de tipo genético que podría iniciarse mucho más antes, pero la manera más fácil y práctica de poder diferenciarla es aquella de el Alzheimer de inicio temprano, Ya. que es antes de los 65 años, y de inicio tardío después de los ¿Y 65 cómo años. Ahora- diferenciar? Perdóname. Sí. ¿Cómo diferenciar el Alzheimer de la locura? Son completamente diferentes. ¿Sí? El Alzheimer, de acuerdo a el estadio que puede tener el paciente, llega un momento que puede presentarse síntomas conductuales, ¿no? Entonces, o como por ejemplo puede presentar alucinaciones o puede presentar paranoias, temor que lo están mirando, que le van a robar, que se quieren llevar sus cosas, ¿no? Pero eso ya es en estadios mucho más avanzados. Y es lo que generalmente, por lo que la familia viene a la consulta. Claro. ¿No? Cuando O sea, empiezan a ver todas estas cuando estos ya episodios. como familia te afecta, ¿no? Claro. O sea, porque Justo quería ir al punto de la familia, ¿no? Porque definitivamente ya la persona que empieza a tener estos episodios ya pierde la conciencia y ya pierde también el rumbo, pero los que no son la familia. ¿Cómo debe de abordar un familiar que de repente tiene algún paciente en casa que no ha sido diagnosticado, pero con lo que estamos hablando ahora puede dar algunas luces de que su familiar, su papá, su abuelo, su abuela, puedan tener la enfermedad? ¿Cómo abordan la enfermedad los familiares? a ver, es sumamente difícil y complicado, Claro. porque generalmente, como te digo, vienen cuando ya aparecen estos síntomas, y es que ya la enfermedad apareció varios años. Y muchas veces asumen como algunos olvidos que pudieron presentarse 2, 3 años atrás como algo propio del envejecimiento. Por eso es sumamente importante el poder conocer sobre la enfermedad, y no necesariamente porque tú tengas un familiar, sino como parte de una educación en general, porque esta enfermedad cada vez va a ir incrementando más y ya es un problema de salud pública. Ahora, importante lo que usted acaba de mencionar, esta enfermedad incrementa, entonces, ¿esto quiere decir que no hay un tratamiento que lo mantenga? A ver,
Vamos por partes. Ya. Me refiero a que incrementen el número de personas afectadas. Para que tengas una idea, en el año 2019 se estimó un promedio de 197.000 peruanos con algún tipo de demencia. Ya. No necesariamente Alzheimer. Alzheimer es la más frecuente, algún tipo de demencia. Y se estima que para el 2050 esto incremente a más de un 200%, específicamente 279%, y se estima incrementar a 745.000 adultos peruanos Ya. con demencia. Entonces, Wow. he ahí el tema que yo les decía, muy importante, es el tema de un diagnóstico precoz. Eso es por conocimiento, para que la gente pueda saber de la enfermedad, no necesariamente cuando ya tenga a mi familiar con esto, ¿no? Entonces, es sumamente importante el diagnóstico, la intervención una vez que se tiene un diagnóstico precoz, y sobre todo el manejo de los factores de riesgo de demencia. Ya. Porque el Alzheimer es una de las demencias. Es quizás la más frecuente, la más importante, pero existen factores de riesgo de demencia, los cuales es muy importante que la población conozca, y esto tiene que ver con modificaciones de estilo de vida que pueden ayudar a reducir estos factores de riesgo. ¿Y se puede detener o no la enfermedad? ¿La puedo parar o hacer que no avance tan rápido? Ahora, son varias preguntas, Nicolás. Sí. Vamos una por una. Ya. Cuando se presenta no hay vuelta atrás. O sea, no podemos recuperar lo que ya se afectó, se perdió en el cerebro. Pero sí podemos hacer que el proceso o la evolución se enlentezca. ¿Ok? Y tratar de mantener la funcionalidad de la persona. ¿En qué se traduce esto? En que se pueda valer por sí mismo, pueda no hacer las cosas básicas. ¿Ok? Ahora, sí, como les decía, súper importante, hay varios tipos de demencia, y hay demencias como la demencia vascular, que es también muy, muy importante, y esa sí está en nuestras manos prevenirla. Ya. Ahora, doctora, cuando usted habla de prevenir, ¿qué tanto podemos prevenir y qué debemos de hacer para prevenir? Ok, ahí entra a tallar lo que son los factores de riesgo de demencia. Ok. Ahora, a finales de julio, se presentó el reporte del Comité de Alto Nivel de Lancet, en la cual se incrementaron 2 factores de riesgo más a los 12 ya existentes. Se incrementaron los factores de riesgo de disminución de agudeza visual y aumento de colesterol LDL, o como la gente lo conoce, el colesterol malo. Ya. Pero ya tenemos 12 factores previos. Hablemos de baja educación, hablemos de disminución de la audición, obesidad, diabetes, hipertensión, consumo de tabaco, consumo de alcohol, antecedentes de traumatismos encefalocranianos, tenemos también soledad, disminución de agudeza visual, ¿no? Doctora, cuando menciona educación, ¿esto quiere decir que de repente un hábito saludable de lectura puede evitar el Alzheimer? Ayuda a disminuir, o sea, nosotros estamos previniendo, y eso lo vemos mucho en relación al nivel de educación de las diferentes personas, ¿no? O sea, una persona que no fue al colegio versus una que sí fue o hizo más años de estudio, pues definitivamente va a tener mucho más redes neuronales y va a tener mucho más reserva cognitiva que alguien que no fue al colegio. ¿Y es hereditaria esta enfermedad? Un porcentaje muy chiquito, quizás menos del 5% es de tipo congénita y de tipo familiar, y generalmente de inicios muy tempranos. Claro, doctora, y usted hablando de eso, lo de la educación, ¿no? Que se ve la diferencia entre una persona que no recibió educación y otra persona que sí, las redes neuronales, ¿no? Por eso es que a veces cuando un adulto se olvida de ciertas cosas, uno peca y le dice, ¿no? Ponte a hacer crucigramas, sopa de letras, lee un poco para poder activar el cerebro y hacer estas conexiones que se necesitan, porque si ya tiene esta persona también una vida sedentaria que no tiene actividad física,
no se alimenta bien y además no nutre su cerebro leyendo, haciendo algún ejercicio, sudoku, crucigramas, esto entonces va a empeorar también, ¿no? Seguro que sí, pero aquí hay algo súper importante. Esa es una sola forma de poder estimular el cerebro. Claro. Claro. Y no puedes darle a todas las personas lo mismo, porque eso va a depender mucho de su nivel de instrucción, de qué realizaron en la vida, de qué hicieron, ¿no? A qué se dedicaron. Y hay muchas formas de estimular también a nivel cognitivo. Por ejemplo, el hecho que tú, el leer, el interrelacionarse con otras personas, de repente también podemos tener el aprender algo nuevo, nos ayuda muchísimo, Sí, claro. ya sea un idioma, ya sea de repente algo que tocar un instrumento, algo que claro. quizás en aquella etapa de nuestra vida productiva no pudimos hacerlo y ahora ya cuando pasaron los años podríamos hacer. Y es sumamente importante lo que mencionó la doctora hace un momento, hacernos los chequeos correspondientes porque lamentablemente no lo mismo que le pasa a una persona no le va a pasar a la otra. De repente la medicación de una persona no le va a ser suficiente a otra persona. Por eso siempre vamos a recomendar que antes de tomar nada vayas donde un profesional de la salud para que ellos sean los que te recomienden. Y tenemos algunas recomendaciones, ¿Dónde me lo llevo? valga la redundancia. A ver si señor director nos ayuda. Ahí está. Consejos para prevenir el Alzheimer. Actividad física 3 veces por semana. Alimentación saludable. Ejercitar la memoria, como acabamos de mencionar, con lectura, con sudoku. Monitoreo periódico de la salud y gestión del estrés. ¿Es cierto, doctora, esto? Efectivamente. Ya hay estudios que han demostrado que al modificar el estilo de vida se reducen estos factores de riesgo que generan demencia y por ende disminuye el número de casos. Estos estudios, uno de ellos es el FINGER, es un estudio mundial que se inició en Finlandia y se ha replicado en varios países. En Latinoamérica se ha replicado y se conoce como el LATAM FINGER. Perú participó de este estudio en lo cual se demostró que adultos mayores que realizaban actividad física 3 veces por semana, ejercicios de fuerza, resistencia, intervención cognitiva, ya sea de manera física en papel y lápiz con ejercicios o por aplicativos, un control y seguimiento nutricional, modificando la forma de alimentación que tiene y un monitoreo de factores cardiovasculares y controles médicos, ayudó a mantenerse estable cognitivamente. Doctora, un placer tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias por toda la información súper útil que nos acaba de dar. Gracias, doctora. Gracias, Gracias a doctor. ustedes. ¿Dónde lo ubicamos? Nosotros nos encontramos en Equilibria, que es el primer centro de prevención de salud cerebral. Nos encontramos en Surco, en la avenida Manuel Holguín 325, en la oficina 508, para poder brindar estos programas de prevención multidominio a todas las personas. Muchísimas gracias por A estar aquí ustedes. con nosotros.